Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y vamos a realizar la presentación de nuestro proyecto. Nosotros realizamos el tema de la biblioteca digital, por lo que vamos a empezar a explicar cómo es en formas generales el funcionamiento de nuestro programa en el código fuente. Vamos a explicar los requisitos que nos pidió el profesor para desarrollar el programa, empezando por las colecciones. Bueno, nosotros a lo largo del programa manejamos principalmente dos colecciones que son los TreeMap y los ArrayList. Un ejemplo de los TreeMap son a la hora de guardar los registros de los libros prestados a cierto usuario. Nosotros utilizamos un TreeMap donde guardamos como llave el usuario y como clave el nombre del recurso. Manejamos diversos TreeMap para otros usos, como guardar los libros exclusivos dentro de la biblioteca y los libros normales dentro de este. También manejamos lo que son los ArrayList para almacenar los géneros, que nosotros contamos con diversos géneros. Otros ejemplos los tenemos, por ejemplo, en los libros, que almacenamos la lista total de los libros. Manejamos también en las revistas, las listas totales de las revistas. En los préstamos, las listas de todos los libros que han sido prestados. En los lectores manejamos TreeMap y ArrayList, que en el primero almacenamos la lista, o más bien un arreglo de los libros favoritos que cada lector tiene. En su llave se viene guardando el nombre del recurso y en su clave, perdón, en su clave y en su contenido viene siendo lo del recurso digital. Así también manejamos diversas listas y diversas arraylists a lo largo de todo el programa. No los explicamos a detalle porque vienen siendo bastantes, pero en general hacemos esas dos colecciones. Para el punto de los paquetes, nosotros dividimos el programa en estos paquetes. Espero que se visualicen correctamente. El primero viene siendo un paquete que lo denominamos para cada biblioteca, que básicamente aquí se almacenan el patrón de diseño fachada o facade, pero esto adelante lo explicará otro compañero. En el paquete de interfaces gráficas, aquí únicamente colocamos todos los menús que se desarrollan a lo largo del programa, así también como el manejo de interfaces gráficas en cada menú. Los almacenamos en este paquete porque así podemos tener un orden más claro de cuáles menús tenemos y cómo utilizarlos. Y no es necesario colocarlos en diversos paquetes, ya que la biblioteca tiene acceso directo a estos menús. Entonces, los colocamos de esta parte. Otro paquete que viene siendo el principal, aquí contendremos la biblioteca, que viene siendo la base de todo, donde se almacenan todos los libros que hemos tenido, el registro de los usuarios, modificaciones que se han realizado de estos, etcétera. Aquí se realizan en la clase biblioteca. Colocamos aquí estas dos clases dentro del paquete principal, ya que la biblioteca tiene el acceso libre para poder ordenar los libros que han sido guardados en diversos arreglos y ordenarlos dependiendo su género, como aquí dice orden género y orden tipo. Es por eso que lo colocamos en esta carpeta, ya que la biblioteca tiene que tener un acceso directo a esto. El usuario también lo colocamos aquí, ya que la biblioteca tiene un control del usuario y solo él tiene el control del usuario. Entonces lo colocamos cerca de la biblioteca. En el paquete principal, recursos digitales, lo que almacenamos aquí son los recursos digitales como los libros y las revistas, que son los que manejamos. Los colocamos aquí el administrador, ya que el administrador va a tener un acceso directo a estos recursos, ya que él puede manipularlos, agregarlos, quitarlos, etcétera. Entonces, para restringir ciertos métodos, colocamos dentro del paquete principal recursos digitales el administrador y los libros.
así también como los libros que han sido prestados, que viene siendo otro tipo de libro, pero viene siendo similar a los libros normales. Por último, el paquete de secundarios. Aquí únicamente almacenamos los lectores, que vienen siendo los lectores con membresía normal y con membresía, por decirlo así, VIP. Entonces, los separamos de la clase principal en donde se contiene al administrador y a los libros, ya que los lectores no tienen el acceso a ciertos métodos que tiene los libros para ser modificados. Entonces, hacemos esa distinción y pues nada más esto. Entonces, para el siguiente punto que viene siendo los modificadores de acceso, nosotros en la mayoría de los métodos los manejamos como public, ya que no tienen que tener ciertas restricciones. Pero, por ejemplo, en los usuarios, que se encuentra por aquí usuarios, nosotros aquí manejamos lo que es protected, ya que para obtener la contraseña. Lo hacemos de esta manera porque solo los métodos, o perdón, las clases que se encuentren en el paquete van a acceder a este método de obtener la contraseña de todos los usuarios. Y para esto solo la biblioteca puede acceder a esa contraseña. Sería muy peligroso dejar que cualquier persona de cualquier clase pueda obtener esto, entonces es una forma de mantener la seguridad en el programa. Otra forma sería que en la biblioteca tenemos aquí, me parece que diversos métodos privados que simplemente solo puede acceder. Entonces, podemos decir que en general utilizamos métodos públicos, pero también métodos protected y en ciertos casos métodos friendly. En muy pequeños casos utilizamos private. Bueno, eso sería todo en la explicación de las colecciones, paquetes y modificadores de acceso, y a continuación mi compañero Bolívar les explicará los otros tres puntos siguientes. Ok, ahora voy a hablarles yo acerca de los los otros tres aspectos que vamos a tomar en cuenta para este proyecto. En primer lugar tenemos las clases abstractas e interfaces. Estas los estamos usando en tres puntos dentro del programa. En primer lugar lo estamos usando en fachada, la cual lo vamos a usar, es una clase abstracta, la cual lo vamos a usar principalmente para el patrón de diseño fachada. Por otro lado, tenemos recurso digital. Este recurso digital es una clase abstracta, la cual va a ser muy importante ya que dentro de esta vamos a heredar todos los demás diferentes tipos de recursos digitales que vamos a usar a lo largo del programa. Y finalmente tenemos muestra de recursos. Muestra de recursos es una interfaz, a diferencia de las dos anteriores que vimos. Esta es una interfaz y esta la vamos a estar usando más que nada en el patrón de diseño strategy, ya que vamos a estar realizando diferentes acciones con interfaces. Esto se explicará más adelante cuando se hable acerca de los patrones de diseño usados. Es muy importante que primero les hable de esto, ya que al momento de hablar del siguiente punto, que es herencia y polimorfismo, estas se llegan a aplicar en todas estas clases abstractas e interfaces que he explicado. Como tal, herencia y el polimorfismo, como hemos visto, son dos herramientas muy importantes en la programación orientada a objetos y obviamente aquí la estamos aplicando en muchos casos. En primer lugar, podemos ver que en la clase usuarios esta es muy relevante ya que como tal de esta clase vamos a heredar los diferentes tipos de usuarios que tenemos, los cuales son tanto como el lector, como el administrador y el lector con membresía. Estas están heredando de esta clase y están heredando diferentes factores que tienen, pues. Por otro lado, polimorfismo lo ocupamos en diferentes partes. El más que nada usado en el momento de trabajar con los patrones de diseño, ya que muchos, por así decirlo, métodos vamos a estarlos trabajando, y también en el momento de trabajar con los recursos digitales, muchos de estos los vamos a estar usando el polimorfismo para poder trabajar más fácil con ellos. Estos los vamos a ver más que nada dentro ya de la parte de menús. Y por otro lado tenemos el siguiente tema,
el cual sería excepciones, el manejo de excepciones. El manejo de excepciones hace que el programa sea mucho más concreto y que no podamos tener excepciones que nos compliquen la ejecución del programa. Como tal, las llegamos a usar en muchas partes del código, ya que, por ejemplo, al momento de trabajar con los usuarios, estamos trabajándolos mediante archivos. Y cuando intentamos leer archivos y este archivo, por ejemplo, no existe, se nos puede generar una excepción. Estas excepciones tenemos que manejarlas de una u otra manera para que el programa no termine como tal. Y esto lo podemos ver más adelante en la ejecución, ya que al momento de intentar leer un usuario que no existe, en lugar de que el programa corra, se termine, porque ya no tenemos el archivo que estamos intentando buscar, pues la manejamos y así el programa no termina y podemos seguir manejando el programa. En la clase, en el punto Java de la biblioteca, bueno, es la clase, aquí tenemos muchísimos try catch, que este bloque como tal es el que usamos para poder manejar todas las diferentes excepciones, ya que dentro de esta clase vamos a tener muchos métodos, los cuales vamos a necesitar leer diferentes tipos de datos, los cuales podemos y es muy propenso a que generemos muchas excepciones, las cuales pueden ser tanto verificadas como no verificadas. Debido a esto es que necesitamos incluirlas, siendo las verificadas las necesarias e inclusive indispensables, ya que si no el mismo programa no nos deja compilar el programa, mientras que hay otras que tenemos que nosotros prever antes para que el programa no genere conflictos. Como tal, este manejo de excepciones lo estamos aplicando en muchas partes del programa, en prácticamente todas, y esto sería todo con respecto al manejo de excepciones, clases abstractas, interfaces y herencia y polimorfismo. Bueno, ahora voy a explicar cómo implementamos los archivos, los patrones de diseño y las interfaces en nuestro proyecto. Primero, los archivos los utilizamos para que ahí se guardaran los contenidos de los libros. Entonces, en la clase principal, cuando inicia el programa, tenemos esta función que se encarga de crear las carpetas y está en esta clase. Se encarga de crear las carpetas y en cada archivo guardar los contenidos, ya que tenemos recursos normales y recursos exclusivos. Entonces, a la hora de guardarlo, se instancia también el recurso, ya sea un libro o una revista. Y en estas clases es donde se guardan, en el constructor es donde se guarda el archivo. Podemos ver aquí en archivos que tenemos las carpetas de recursos biblioteca, están los libros y las revistas. Luego también al inicio del programa vemos si ya se tiene un archivo de objetos que guarde el estado donde se quedó el programa anteriormente y entonces empiece a cargar todos los lectores que ya teníamos para que se pueda conservar toda la información que tenía el programa. Asimismo, también al final del menú principal, cuando se coloca sobre el botón de salir, pues tenemos que guardar los archivos, los datos de los lectores y de los libros en un archivo de tipo objeto para poder recuperarlo después. Luego, para los patrones de diseño ocupamos tres, son fachada, prototype y strategy. Primero, fachada, principalmente lo ocupamos porque, pues como su nombre lo dice, es la fachada que va a ver el usuario antes de ingresar a las funciones que tiene el sistema. Por eso tenemos esta clase, que es una clase abstracta, y en sus clases que heredan de ella se define el método. Aquí tenemos el ingresar del administrador y el ingresar del lector. Luego, para el patrón de diseño strategy, tenemos una parte donde se muestran los libros favoritos de cada usuario. Entonces, para mostrar eso tenemos dos estrategias. Uno es mostrar por género
y la otra es mostrarlo por tipo de recurso. Entonces tenemos aquí nuestra interfaz y el método que recibe un tree map de los favoritos de cada usuario y regresa uno que ya está ordenado dependiendo por género o por tipo de recurso. Y este es el código que hace cada estrategia. Luego, para poder usarlo, los manda a la interfaz respectiva para que lo pueda mostrar. Y el patrón de diseño prototype lo usamos principalmente para que a la hora de un usuario tenga que guardar un libro, se pueda crear una copia de ese libro y guardarla en sus favoritos. Es por ello que este libro guarda todos los atributos que tenía el libro que eligió el usuario, pero este libro no se agrega como tal a la lista de los libros que ya tenemos. Y lo mismo pasa con las revistas. Luego, por último, tenemos las interfaces. Y aquí en las interfaces ocupamos varias cosas. Primero ocupamos etiquetas, donde podemos poner los textos y así. Le podemos cambiar su tipo de letra y el tamaño, así como las dimensiones. Tenemos los botones y el método que se encarga de manejar los eventos. Y cada interfaz, bueno, cada clase que va a manejar una interfaz gráfica tiene un método estático público que se accede a él con la clase y ahí ya se crea la ventana. También tenemos elementos como JTextArea, que es la que nos ayuda a mostrar el contenido de los libros o de las revistas. Y para ello le tenemos que poner este elemento para que se pueda ir desplazando el contenido de las páginas. Entonces finalmente lo ejecutamos el programa y se ve de esta forma. Podemos iniciar sesión con un usuario que ya tenemos creado, y si no está creado pues nos lo va a indicar. O podemos iniciar sesión con el administrador, que ya está cargada por default. Y podemos ver los recursos que tenemos. Buscamos por el nombre. Podemos consultar el libro. Esto es lo que decía de que se tiene que desplazar. Podemos editar los datos y ver las solicitudes de préstamo que hacen los usuarios. Y eso es todo. Ok, ahora para concluir con todo lo respecto a este proyecto, vamos a tocar las ventajas y desventajas que tuvimos a lo largo de todo este proceso. En primer lugar, en ventajas, este proyecto fue bastante interesante, ya que nos ayudó a reforzar todos los temas que hemos visto a lo largo del semestre, desde los primeros, que fueron las bases de la programación orientada a objetos como la herencia y el polimorfismo, hasta temas mucho más avanzados como son interfaces gráficas, manejos de excepciones y archivos. Todo esto nos sirve bastante, ya que terminamos el semestre con un conocimiento bastante apto para poder usarlo en diferentes situaciones de nuestra vida profesional en un futuro. También, por así decirlo, hemos usado temas que hemos visto en semestres anteriores, tales como por ejemplo el diagramas de flujo, los cuales los vimos en fundamentos de programación en primer semestre, así como los diagramas UML, los cuales los llegamos a ver muy detenidamente en el semestre, pero que son muy necesarios al momento de explicar el funcionamiento de los programas. ¿Qué otras ventajas podemos tener respecto a este proyecto? Pues como tal, es que podemos aplicar todo esto en muchas otras cosas o muchos temas que nosotros queramos, porque como podemos ver, todos estos temas que hemos visto, sí sabemos cómo aplicarlos para casos específicos,
pero en diferentes programas que nosotros queramos vamos a poder usarlos las veces que queramos. El manejo de excepciones personalmente es algo que considero que es muy necesario en diferentes programas, y con esto que hemos aprendido a lo largo del curso y en este proyecto es que podemos reforzarlo más para usarlo en un futuro. Ahora, con respecto a las desventajas, sí llegamos a tener bastantes, ya que como tal el tiempo en el que nos encontramos cuando fue dejado este proyecto era complicado para cada uno de los integrantes, ya que al ser épocas de fin de año muchos de nosotros nos encontramos en diferentes circunstancias o no podíamos coincidir en tiempos para poder trabajar adecuadamente, además de que teníamos diferentes trabajos y diferentes proyectos de otras asignaturas, los cuales nos complicaban más los horarios. Ese siento que sería la desventaja más notoria que tuvimos a lo largo de este proyecto, ya que como tal desventajas dentro del código o de los temas vistos no consideramos que hayan habido algunas, ya que todos los temas los pudimos adecuar de una forma correcta, inclusive interfaces gráficas, siendo este tema fuera del temario del curso. Y ahora finalmente, con respecto a la autoevaluación que coincidimos, el trabajo en cierta forma cumple con la mayor parte de todos los requisitos indicados en el proyecto, tanto el proporcionado por el profesor como el proporcionado por los compañeros. Este proyecto fue bastante, pues no podemos decir fácil, pero nos ayudó mucho a trabajar diferentes aspectos, tanto en organización principalmente y en, obviamente, todos los temas relacionados con la asignatura, los cuales los hemos podido apropiar y aplicar correctamente, y consideramos que el trabajo es apto para ser evaluado y de una manera correcta. Y esto sería todo con respecto a nosotros. Esta sería la explicación general de todo el código, así como su ejecución y las ventajas, desventajas y las autoevaluaciones que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. Gracias por su atención.